Hermosa noticia, creo que empezar a caminar en este diseño que yo ahora vamos a presentarles. Creo que esto va a catalizar, va a acelerar tantos procesos. Así que está todo bien, Mari, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Quiero que prestes atención al siguiente video. Muy bien, casa, y uno dice, no nos damos más angular, no, tranquilo, tranquilo. La hermosa noticia es que hasta aquí, y ahora sí, si puede ser Mari, la diapositiva siguiente, hasta aquí, desde 2018, octubre y noviembre, Dios nos dio la gracia de comenzar con esta dinámica de altar 12, el primer viernes de cada mes, poder dedicarle al Señor 12 horas. Pero quiero decirte lo siguiente, que a partir del mes de agosto, gracias a Dios por altar, pero lo que vamos a hacer a partir de agosto es, a partir de ahora somos casa y vamos a llevar 24 horas de adoración y de intercesión. Duplicamos el tiempo de clamor, damos gloria a Dios por esto. Realmente creo que esto va a acelerar tanto lo que viene para esta casa en el nombre de Cristo Jesús. 24 horas, amados, que vamos a estar delante de su presencia, adorando, intercediendo, levantando clamor, ruego y súplica. Bendito sea nuestro Dios. Estoy tan ardido por este desafío que viene por delante. Creo que voy a enterrar mi vida en este desafío. Mis próximos años o mis próximos días, lo que Dios haya determinado, me vas a encontrar en ese lugar, amado, clamando, intercediendo. Y quiero decirte que este próximo paso es 24 horas, pero la foto final es que desde Angular Dios establecerá una casa de oración 24/7 hasta el regreso del Señor Jesucristo, amados. Y quiero decirte que Dios dará los recursos necesarios. Dios lo hará, porque Él está comprometido con su plan y con su diseño. Así que ahora, solo un tecnicismo nada más. Ustedes lo que ven ahí es un monograma, se llama eso, técnicamente. Así que si alguien te pregunta, esto es un monograma, decirle, ¿no? Que sintetiza esas 4 letras que en realidad a lo largo de estos 4 domingos vamos a ir desglosando estos 4 pilares que van a ser a nuestra identidad como casa, por lo cual cada vez que activemos, cada vez que estemos en la dinámica de adoración y de intercesión, vamos a estar desatando estas realidades. Como es en el cielo, es aquí en la tierra. Así que la C tiene que ver con el pilar de comunión, y eso es lo que básicamente hoy voy a introducir, comunión. La primera A significa adoración, y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, ¿sí? La S tiene que ver con desarrollar la súplica. Y este también va a ser un quitavelos tremendo que Dios nos va a regalar en el tercer domingo. ¿Amén? ¿Crees esto o no? Y la segunda A tiene que ver con anhelo, ¿sí? Así que vamos a cerrar esta serie y te puedo asegurar, iglesia, que verdaderamente vamos a entrar en un nuevo nivel como iglesia de lo que significa no solamente incrementamos cantidad de hora, sino que también vamos a incrementar nuestra calidad de lo que significa estar expuesto a la presencia del Señor.
de manera corporativa como iglesia, siendo Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que prepárate para la temporada que viene para esta casa y créeme firmemente, créeme con una fe genuina de que esta realidad que nos espera a partir de agosto va a empezar a acelerar y a catalizar tiempos de lo que viene y de lo que Dios ya ha determinado para esta casa en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos el privilegio, este año dimos a luz, alumbramos al ministerio de, bueno, hasta ese momento era Altar 12, pero en realidad hay un equipo también de personas, de intercesores que están siendo entrenados y preparados para lo que significa la dinámica y lo que a partir de agosto vamos a empezar a transitar y a caminar en esta realidad que hemos denominado casa. Así que quiero también honrar a Emma en esta preciosa hora. Ponete de pie, amado Emma, honramos. Amado, y prepárate para lo que viene. Quiero que sepas lo siguiente: este hombre, este joven como lo ves ahora, así fornido, él ha decidido de lo profundo de su corazón dar sus próximos años hasta el regreso de Cristo para que en esta casa precisamente haya adoración e intercesión 24/7, y hasta ahí no vamos a parar. Así que como hombre de autoridad en esta área, yo quiero bendecirte, quiero honrarte, y Padre, declaramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, de tus diseños, de tus estrategias, de tu entendimiento, aún en lo que será la gracia de la conformación de más equipos, Señor. Porque claramente, si es por nuestras fuerzas, Emma no va a dar con la talla. Como iglesia, nuestras fuerzas no vamos a dar en la talla. Pero si hay algo que hemos aprendido en este tiempo, que no es por fuerza, no es por poder, será con tu Santo Espíritu, Señor. Y por eso yo clamo en esta hora, sea lleno del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y en él, Señor, a todo el equipo que viene meses preparándose también, que viene meses invirtiendo, escuchando, aprendiendo, intimando contigo, Señor, para poder soltar a partir de agosto, Señor, esta preciosa estrategia, pero que creemos que va a ser consumada cuando veremos tu rostro, literalmente, Señor. Por eso lo bendecimos a todo el ministerio, Señor. Y también preparamos nuestro corazón y nuestro espíritu para precisamente ser certeros y estar alineados al plan y a la estrategia que viene por delante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Emma. Gracias, amado. Y gracias al equipo también. Quiero rápidamente ponerte en el contexto de por qué llamamos casa, pero hay un diseño de Dios. Isaías 56:7, un hombre que me parece profeta absolutamente estratégico y clave, como en faceta de lo que significa el diseño de casa de oración. David e Isaías han sido personas que han legado al cuerpo del Señor y a la iglesia de los últimos tiempos una estrategia y una llave que va a hacer que la iglesia verdaderamente sea gloriosa. Isaías 56:7 dice así: yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren. ¿En dónde? En mi casa. ¿Puedes decir esto? ¿En dónde? En mi casa. Esto tiene que ver con una realidad de cercanía, de calor, de lo que implica habitar en un lugar. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar. Gracias a Dios por estos años de altar, Señor. Pero transicionamos de altar a casa. ¿Me seguís, no? Porque mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración para todos los pueblos. ¿No te llama la atención que en tan solo un versículo el Señor diga en 3 oportunidades menciona el término casa? Porque claramente hay una identidad y hay un diseño que la iglesia de Jesucristo necesita no solamente recibir, sino aprender a caminar y andar en ese diseño. Porque claramente esta será la casa
que se va a mantener en pie en las dinámicas que se van a desatar. Quiero que entiendas lo siguiente. Vienen tiempos, el apóstol Pablo dijo, tiempos difíciles, donde todo lo movible va a derrumbarse, va a caerse, va a destruirse, pero lo que va a permanecer en pie es lo inconmovible. De manera que la iglesia que camine en el diseño y en la arquitectura que Jesucristo, que el Padre y el Espíritu Santo, este Dios trino, nos legó como llave para ser de esos que perseveran hasta el final, la buena noticia es que seremos de aquellos que nos mantendremos en pie hasta el final. ¿Amén? ¿Crees esto? Jesucristo aún en su ministerio tomó esta palabra en un momento de absoluta realidad triste a su corazón y a su espíritu. En Marcos 11 del 15 al 19 es un pasaje muy conocido por nosotros, y es cuando Jesucristo llega al templo y se encuentra con los cambistas y se encuentra con aquellos que habían hecho la casa del Señor, dice, una cueva de ladrones, que lo único que les importaba era el negocio, el lucrar. Y dice la palabra que el Señor comenzó a voltear las mesas y vuelve nuevamente a tomar esta palabra profética de Isaías y vuelve a afirmar la identidad de lo que significa su diseño, porque él dice, mas mi casa será llamada casa de oración. Y fíjate esta particularidad, dice casa de oración a las naciones. O sea, lo que quiere decir esto es que cuando la iglesia se pone bajo el liderazgo de Jesucristo, Cristo imparte al cuerpo una perspectiva, una cosmovisión y una visión global de su plan, de su proyecto, sabiendo que el alcance de ese plan, sabiendo que la estrategia que Dios ha determinado antes de la fundación del mundo para todo lo creado, tiene el poder de afectar a todas las naciones, amado. Y esto es un quiebre de paradigma de lo que tal vez significa tu vida de oración o mi vida de oración. Y esto es muy importante y quiero tomarme un tiempo, porque como iglesia es necesario para aquellos que tal vez estamos desde el comienzo repasar esta verdad, pero al mismo tiempo para aquellos que hace poco se han añadido a esta casa y que de repente a veces cada uno puede traer una idea de lo que puede llegar a ser casa de oración. Y tal vez uno dice, bueno, será un tiempo de vigilia, será un tiempo en el cual se ora por las necesidades, será un tiempo por el cual la gente viene, trae sus motivos. Y quiero decirte que todo eso es absolutamente lícito delante de la presencia del Señor. Y en esta casa hay otro ministerio que está orando todo el tiempo también por ese tipo de realidades, de necesidades personales, de situaciones de enfermedad, de falta de trabajo, aún de conversiones, situaciones que tienen que ver en el día a día con el hecho de decir, hay que orar por esto, nos acaba de llegar esta realidad de un hermano o de un familiar de un hermano de esta casa y hay un equipo que está orando e intercediendo todo el tiempo. Pero cuando hablamos de este diseño de casa, más mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y este es el quiebre del paradigma. Este es tal vez el desafío más grande por el cual no tanto tu corazón o tu espíritu, sino tu mente es lo que tiene que lograr quebrar. Y es que cuando nos introducimos en el modelo de casa de oración, es lo que recién cantábamos, es adentrarnos al desafío que se trata de él y no de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros activamos la oración por necesidad, por desesperación, por malas noticias, por eso que está fuera de lugar y fuera de agenda y que de repente nos sucede y que de repente empezamos a decir, oren, Señor, tengo que empezar a orar por esto, me han dicho que me van a reducir las horas o lo que fuere? Pero el cambio de paradigma de una iglesia madura, e insisto en esto, no es que estamos en contra, eso es intercesión y eso es clamores y está bien y hay que hacerlo. Pero cuando hablamos de que esta casa es casa de oración, significa destinar, y a partir de agosto, Dios mediante, serán 24 horas por las cuales entraremos a este lugar y Jesucristo será el centro. Y ya no mis necesidades, y ya no mis cosas difíciles, y ya no lo que tal vez en el trabajo o en la familia me está sucediendo, sino es generar un ambiente en donde
Cristo es el centro, Él es el centro, Él es lo importante, Él es el trascendente. Y la iglesia, ¿qué hace? Se apoya en el corazón del Señor y empieza a oír cuáles son sus planes, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus metas. Y en base a eso empieza a clamar, empieza a adorar, empieza a intimar con Él, empieza a anhelar sus planes. Por eso hay tanta gente que de repente dice, no, yo pensé que una reunión de oración por necesidades. Y hay gente que de repente deja de asistir porque, claro, nos han acostumbrado tal vez a creer que la oración se trata siempre de mis listas personales y que Dios las tiene que responder. Pero en el paradigma del Señor, como esta iglesia declara, no se trata de nosotros, amados, se trata de Él. Y lo más glorioso que nos puede pasar, más que Él respondiendo a nuestros motivos personales, es ver cómo la iglesia, cuando intercede por sus motivos, por sus anhelos y por lo que está en su corazón, veremos cómo va a desatarse ese plan glorioso del Señor. Y la iglesia ha decidido como abandonarse a sus asuntos personales para tomar de sus pasiones, de sus deseos y de sus anhelos y vivir su agenda. Por eso, amado, ser parte de este diseño de casa de oración es romper contra el hedonismo y el egoísmo de la persona. Es quebrar con nuestro yo. Es darnos cuenta que hay alguien mucho más importante y trascendente que nosotros. Por eso este es un diseño que no todos se animan a edificar. Porque cuando de repente aún el cristiano promedio de este tiempo, dice la palabra que en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. Quiero decirte que esta verdad ya ha permeado en la iglesia. Tanta gente amadora de sí mismo que si Jesucristo no me responde, cambio de opción, me voy a otro lugar, escroleo, hago zapping, listo. Sin embargo, aquellos que dicen, Señor, queremos este diseño y queremos caminar en este diseño. Este diseño se trata de poner a Cristo en el centro y agudizar nuestros sentidos para decir, Señor, ¿qué es lo que está en tu corazón? Bueno, eso por medio de la oración, y por medio de la oración vamos a levantar, vamos a clamar y vamos a permanecer hasta el final. Por eso es un quiebre de paradigma, amado. Por eso aún el cristiano promedio de este tiempo prefiere encuentros de milagros, de prodigios, aún de señales, cuando de repente se trata del hombre estando en el centro. Y las casas de oración muchas veces se encuentran vacías, porque claro, cuando uno entra en este diseño, ¿de qué se trata? No se trata de vos. Entonces si yo no soy el centro, no van a orar por mí, no van a orar por mis motivos. Vuelvo y quiero ser absolutamente claro en esto. Hay un ministerio que se encarga de esos motivos personales. En tu grupo de conexión es un espacio en donde también se ora por ello, claro está. Pero quiero que entiendas que como iglesia, cada día el Señor nos va revelando y nos está llamando a que podamos ir profundo, boga mar adentro a este diseño de lo que significa. Mas mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto tiene implicancias a nivel global, a nivel mundial. Esto trasciende la agenda. Y esto nos conecta directamente con el cielo. Así como Jesucristo, cuando enseñó a los discípulos a orar, Él dijo, Mateo 6, así como es en el cielo, es también ¿dónde? En la tierra. ¿Y sabes qué se ora en el cielo? Vos te imaginás a los ángeles mandando, permiso mi amor, enviándole listas al trono para decir, mira, haceme alas más grandes. No. La palabra dice que hay adoración e intercesión continua 24/7, amado. Y yo sé que esto puede como hacer trizas nuestro yo, pero eso se trata. Y si acaso vos sentís que tu orgullo en este momento está ofendido, quiero decirte que todavía no has muerto completamente a tu yo. Y el evangelio es la premisa de lo que significa: el que quiera seguirme, necesito que primeramente experimente la muerte. Entonces, pastor, ¿qué está diciendo? Amar el diseño de casa de oración es un fruto evidente de que estás muriendo a tu yo y que estás experimentando el poder de aquel que le resucitó de entre los muertos. Cómo Dios está regenerando a Cristo en tu vida. ¿Estás acá, no? Mas mi casa será llamada
casa de oración. La primera C, ¿qué era? ¿O la C? Comunión, muy bien. La primera A. Y ahí le dejaron la trampa. Mira, Marisol es una persona que está llena de gracia. Yo le pondría, ahí está, bien, Mari, gracias. Gracias por estar en el espíritu. Bien, la S. Muy bien. Y la última A, Nelo. Bien, ok. Muy bien. Esto acá, acá, pero principalmente acá en el espíritu, porque esto va a ser parte de nuestra identidad. Ahora, decirte que este diseño no es que se nos ocurrió a nosotros, no es que dijimos, che, ¿por qué no hacemos esto? Contarte que en realidad este diseño, algo reciente adelanté, esto existe antes de que el hombre fuese creado, ya en los cielos. En los cielos ya había adoración e intercesión. Antes que el hombre habitase y pisase la tierra, antes que el barro tomase nuestra forma, en el cielo ya había adoración e intercesión. Ahora sucede algo particular, y es que en la medida que nos acercamos al regreso del Señor Jesucristo o a su segunda venida, lo cierto es que este diseño cada vez más va a tomar protagonismo en la iglesia. Esto es agenda celestial, esto no depende ni de vos ni de mí. Esto tiene todo que ver con un plan perfecto que Dios trazó antes de la fundación del mundo. Ahora, quiero darte rápidamente algunas referencias, voy a ir muy rápido en esto, pero es necesario, es contexto, es base, es fundamento para que podamos entender lo que estamos haciendo. Año 1000 antes de Jesucristo, hubo un hombre que la palabra, o mejor dicho, Dios le definió como alguien conforme a mi corazón, el rey David. ¿Se acuerdan de él, no? Primera de Crónicas, capítulo número 23, versos del 1 al 5, dice así: cuando David ya era muy anciano y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba y su número, según el censo de los hombres, fue de 38,000. O sea, imagínate esto, ¿no? ¿Qué ejército estaba levantando este hombre? De estos, 24,000 debían dirigir la obra de la casa del Señor. Hola. 6,000 eran oficiales y jueces, y 4,000 eran porteros, y 4,000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanza a nuestro Dios. Fíjate esto, ¿no? David, ya un hombre avanzado, había establecido este diseño, lo que estaba pasando en el cielo 1000 años antes de la primera venida del Señor Jesucristo. David recibe este diseño y lo comienza a implementar sobre el pueblo de Israel, que era adoración e intercesión 24/7. Todo el tiempo era el pueblo moviéndose en esta dinámica. Como es en el cielo, es también en la tierra. La palabra nos dice que en las generaciones que los sucedieron, el orden de adoración diario que David estableció fue confirmado por al menos 7 reyes que le sucedieron a él, junto con sacerdotes o gobernantes de Judá. Y ahí tenés el fundamento. Uno de ellos fue Salomón, Josafat, Joás, Ezequías, Josías, Esdras y Nehemías, ¿sí? Recordarás cuando hace unos meses atrás hicimos la serie de Nehemías, que fue un hombre ¿de qué? De intercesión, de oración, de ruego. Y que para él la oración fue clave en lo que significó lo que se construye en lo espiritual se va a terminar manifestando en lo material. Puedes ver cómo ese diseño de lo que pasa en el cielo en este momento, si acaso nuestros ojos fuesen abiertos a lo espiritual y a lo que está en este momento sucediendo en el tercer cielo, ¿sabes lo que veríamos? Millares y millares de ángeles, 24 ancianos y 4 seres vivientes que hacen día y noche adoración e intercesión y aún arrojan sus coronas delante del único que es digno, el Señor Jesucristo. David fue ese hombre que recibe ese diseño, pero cuando él parte a la presencia del Señor, dice la palabra que estos reyes tomaron ese diseño y lo siguieron implementando aún en el pueblo de Israel.
6 años antes de Jesucristo, una mujer, amo esta historia. Lucas 2, 36, 37. Ana, esta mujer fue una pieza clave en lo que fue o significó preparar el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Lucas 2, 36 y 37 dice así: también estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. A veces uno, perdón que ponga pausa, no me gusta cortar la palabra, pero tengo este pensamiento. A veces uno vincula a la gente grande como la gente que tiene el tiempo para orar. Y quiero decir que muchas veces caí en ese error de pensar que porque son jubilados o tienen tiempo, bueno, ponerlos a los viejitos a orar. Pero en esta semana estuve meditando sobre esta realidad. Y creo que lo que Dios me hizo comprender es que cuando uno llega a una edad de años de haber caminado con el Señor en una relación constante e íntima, los hombres, los ancianos, llegan a esta síntesis de verdades, donde se dan cuenta, que de las verdaderas llaves que abren la puerta y la ventana de los cielos, tiene que ver con la oración, tiene que ver con la intercesión. Lejos de decir, pongan a los viejitos a orar, los que llevan canas de sabiduría, pueden ver el vigor de los jóvenes, pueden ver la agenda de los jóvenes, pero ellos saben que el secreto no está tanto en las fuerzas, sino cuánto el corazón depende del anciano de días. Y esta mujer, dice la palabra, de edad muy avanzada. El que tenga oídos para oír, que oiga. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio. Estaba casi en lo que significaba los algodones del matrimonio. Dice, y ahora era una viuda de 84 años. Tranquila, mujeres, no voy a pedir quién tiene 84 que levante la mano. Pero escuchá, esta es la clave. Nunca se apartaba del templo, dice, sino que de día y de noche rendía culto a Dios. ¿Y de qué forma lo hacía? Con ayunos y oraciones. ¿Podés ver esto? ¿Cuál es el diseño? Día y noche, levantando ruego, súplica al diseño del Señor y preparando el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Como es en el cielo, es en la tierra. Ahí había una porción en Jerusalén, había una mujer, dice que estaba, ese diseño celestial lo estaba manifestando en la tierra, día y noche, día y noche, día y noche. Jesús, claro, cuando hay algunos momentos en los cuales Él enfáticamente enseña sobre la oración, pero hay uno que me llama profundamente la atención de Lucas 18. Me encanta cómo empieza. El Señor Jesús enseña sobre la oración a través de una parábola, pero escucha esto, dice Lucas 18, verso 1, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar. Frecuencia de tiempo, ¿cuándo? En todo tiempo, siempre, y no desfallecer. ¿Podés ver esto? O sea, este diseño como es en el cielo no es una opción en la tierra, sino que es una respuesta de obediencia, y ya vamos a ver más adelante, y de amor al diseño que Dios estableció. Es decir, cuando el Señor Jesús enseña sobre la oración, dice, les enseño a orar, pero les estoy dando la prioridad en cuanto al tiempo. Que van a venir temporadas difíciles, van a venir temporadas de escasez, van a venir temporadas de pérdida, van a venir temporadas en las cuales uno tenga aún la visión un tanto nublada, van a venir temporadas de abundancia, van a venir temporadas de cosecha, van a venir temporadas de fecundidad, de multiplicación, de crecimiento, dice el Señor, en todo tiempo, en la temporada que te encuentres. En lo que Eclesiastés capítulo número 3 nos dice, hay un tiempo para cada cosa. Jesucristo dice, y en cuanto a la oración, oren siempre, todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo toma en el espíritu esta verdad, diciendo, orando sin cesar, amados.
día y noche, como es en el cielo, también aquí en la tierra. Porque a propósito de ello es escalofriante las palabras finales del Señor Jesús. Cuando Él termina la enseñanza sobre la oración en esta parábola, Él dice, claro que Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Quiero que entiendas esta dinámica, este orar, este interceder constante. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está diciendo el Señor? Que si nuestra actitud, si nuestra sobriedad, si nuestro aprender a velar en la presencia del Señor no es algo que está practicado, aceitado, no es un músculo que la iglesia ha ejercitado, ¿qué es lo que va a carecer de la iglesia? De fe, justamente. Entonces el Señor va a llegar y dice, ¿hallará fe en la tierra el Señor? ¿O serán muchos los que van a apostatar de la fe? Fíjate vos, ¿no? Dice, habrá muchos amadores de sí mismos. Es decir, esos amadores de sí mismos son muchos que apostataron ¿de qué? De la fe. ¿Y qué es lo que el Señor va a ver como fruto cuando Él regrese? Dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Esto rápidamente, en el 400 después de Cristo hubo un movimiento de San Alejandro Aquimetes y los incansables. Este es un movimiento de gente que se sembró en el ruego, en el clamor y en la adoración. En el 558 después de Cristo, Congal y el monasterio de Bangor. Estas son historias, obviamente no me puedo ponerte al día sobre esto, pero estas son reseñas, son hitos que en la historia de la humanidad fueron movimientos que lo que hicieron fue traer el diseño como es en el cielo, es también en la tierra. 1727, este es un movimiento tal vez muy conocido por nosotros, Zinzendorf y los moravos. Estos fueron un grupo de alemanes que durante 100 años sembraron sus vidas en esta dinámica de oración y de adoración. Y los misioneros, una de las mayores plataformas de misioneros que fue establecida en ese siglo, allí en el 1700, fue fruto de gente que se sembraba en ese lugar y que por medio de oración y súplica había una particularidad. Y cuando Dios les llamaba, dice que los convocaba desde ese lugar. Y ellos eran enviados y sacaban solo el boleto de ida porque sabían que sus vidas iban a ser sembradas en el campo misionero. Como es en el cielo, es en la tierra. ...1973, tal vez un poquito más cerca a nuestra realidad, pero esto también fue un fenómeno tremendo. El monte de oración en Corea del Sur, el pastor Yonggi Cho, un hombre que ya está en la presencia del Señor, pero este hombre, escucha esto, bajo el contexto de persecución en su nación, este pastor empieza a implementar este diseño de lo que significaba adoración y clamor. Y dicen los biógrafos que este hombre fue a las montañas. El que tenga oídos para oír, fue a las montañas, y en las montañas se empezaron a establecer cuevas. Y la iglesia, desde las 4 de la mañana, dice que se levantaban e iban a esas cuevas, y lo que hacían era levantar adoración e intercesión. Una historia cuenta de que habían ciudadanos que pasaban transitando cerca de esas montañas, y la gente dice que se sentía como un zumbido como nunca antes de millones y millones de abejas, y la gente decía, vienen enjambres de vida, y era la iglesia que se sembraba en oración y que pasaba horas delante de la presencia del Señor. Al equipo Alcance quiero también darle una llave. Por medio de esta estrategia, Corea del Sur registra a lo largo de la historia uno de los mayores crecimientos de alcance y de evangelismo como nunca antes en toda la historia, como fruto de gente que sembró su vida en el ruego, en el clamor y en la súplica, que puso su corazón y dijo, Señor, como es en el cielo es aquí en la tierra, día y noche.
como pocas veces registradas, gran parte de esa nación fue también alcanzada por la gracia del Señor. Oh, mi amado. Quiero que escuches esto. Yo sé que son datos estadísticos. Bueno, pastor, deme más palabra, deme más. Ya llego, tranquilo. Pero esto me parece como base fundamental. Esto es plataforma para decir, esto no es la idea de un loquito, de unos loquitos que... No, esto es diseño celestial, arquitectura divina. En 1984, escucha esto, el número de casas de oración 24/7 en el mundo era menos de 25 casas. ¿Estás acá, no? En el mundo, menos de 25 casas. Hoy, siglo XXI, hay más de 10.000 casas de oración y la mayor parte del crecimiento se ha producido en estos últimos 15 años de la historia del hombre. Quiero decirte lo siguiente, la estadística mundial registra que en todos los continentes ya hay casas de oración. Ayer me di un banquete para poder ir profundo en esto. ¿Puedes creer que mientras Rusia y Ucrania en este momento están en guerra, hay una casa de oración? Escucha, estas son las noticias del cielo. Claro, el noticiero te informa lo bélico, pero en la agenda y en las noticias celestiales hay otro mapa que Dios establece. Y en el día de hoy, mientras vos y yo estamos en este lugar, hay una casa de oración que reúne a creyentes de Rusia, rusos y ucranianos. ¿Y sabes qué hacen? Oran día y noche. Lo que para el hombre es resolverlo por medio de cohetes de forma bélica, ¿qué hace el cielo cuando la tierra dice como es en el cielo es en la tierra? Quiero decirte que en toda América del Norte, Centroamérica y América del Sur, hay muchas casas de oración y gloria a Dios por esto. Por eso te dije, en los últimos tiempos esto es como un camino que empieza a angostarse. Y ya si la iglesia no empieza a escuchar, hay un diseño que Dios establece. Y Él dice, o lo haces a mi manera o simplemente vas a ser un espectador. Pero Dios no es que va a cambiar su agenda, Es una invitación que Él nos hace a ser parte de su diseño. Y casa de oración, lo que hasta 1984 había solamente 25 en todo el mundo, hoy hay más de 15.000 casas de oración en el mundo. Vos decís, ¿no estará pasando algo en el mundo? En Europa, casas de oración. En África, casas de oración. Leí un fenómeno en la India, lo que está pasando con casas de oración en este momento. De a millones se están convirtiendo. Es una cosa descomunal. En China, casas de oración. De hecho, ellos dicen, les pedimos que no oren para que vuelva la paz en nuestra nación. Les pedimos que vuelva otra vez la persecución a nuestro país. Porque es cuando más experimentamos a una iglesia purificada. Porque es cuando experimentamos avivamiento en la iglesia. Es cuando experimentamos el mayor crecimiento. Gente viene a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia está ¿qué? Intercediendo. Oran, interceden día y noche, salen y conquistan. Salen, predican, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Lo que se gana en lo espiritual, después se traduce en lo natural. ¿Lo ves, no? Hace 2 años atrás tuve el privilegio de poder... Esto para mí fue un privilegio, fue un honor, una honra. Decirte que aún al día de hoy, en Jerusalén, en lo que significa el corazón de la creación, o sea, no solo Israel, de Israel, el corazón es Jerusalén. Y ese es un lugar absolutamente medular para el plan y para la agenda de nuestro Dios. Desde ese lugar, el Señor en el 2022 me dio la gracia de poder ser parte de uno de los turnos de una casa de oración. Escucha esto, que hace 40 años que está desde Jerusalén para todas las naciones, clamando para que Yeshua sea revelado 24/7 todo el tiempo. Hay una imagen, Mari, si puede ser, cortito, son 10 segundos nada más. Esta es la casa de oración que está frente al Monte de los Olivos. Es una locura este lugar.
Tremendo. Ok. Ahí está bien. El audio es malo porque obviamente estaba, pero quiero que entiendas esto. Y lo hice en amor y lo hice pidiéndole permiso al Señor, pero me afané una idea de esta casa de oración, que lo vamos a implementar cuando el Señor, porque además quiero decirte lo siguiente, en lo que viene, vamos a ir a lo largo de estos domingos como ir contando dinámicas y demás. Quiero decirte lo siguiente, cuando como iglesia comencemos a edificar en el lugar que Dios ha entregado para esta casa, no solamente vamos a edificar un templo, sino que paralelamente a ello vamos a edificar una casa de oración, literal, va a ser así, va a ser así. Muy bien, está bien, muy bien. De eso se va a tratar, Y para ese día, yo les voy a contar un secreto, ustedes guárdenlo hasta ese día. Me afané una idea, Señor, no me la robé, pero se dice así, me inspiró ese lugar para hacer lo siguiente. Y es que ustedes saben que estratégicamente Israel está situado en el mapa en el cual conecta con 3 continentes, Asia, Europa y África, ¿sí? Pero Dios ama a los que estamos en América, tranquilo, que no salte tu orfandad, en ese lugar nos ama. Pero claro, ese lugar, Israel, es tan estratégico porque conecta todo el mundo. Entonces, esta casa que está situada en Jerusalén, ahí a las puertas del Monte de los Olivos, es un lugar glorioso. Si me dieran a elegir, ¿en qué lugar te gustaría estar en el regreso de Cristo? Porque ahí lo vas a ver absolutamente todo. Ahora, claro, como ellos están en el centro, ellos han trazado por medio de líneas, son como rayos, y como la casa de oración es 360, o sea, y ellos, Mapamundi, están en el centro, por medio de líneas han trazado e identifican los continentes y las naciones si vos te parás y empezás a levantar ruego en ese lugar. Tuve el honor de pararme en el lugar donde estaba dirigido hacia Sudamérica y hacia Argentina. Así que hace 2 años estuve así, mirá, clamando. Y desde ese lugar, todos los continentes, más mi casa será llamada casa de oración. ¿A dónde? A todas las naciones. De manera que cuando establezcamos el diseño, Dios me inspiró, nuestra casa va a tener también ese sentido de ubicación. Ya te doy una tarea para que empieces geográficamente, va a ser un laburazo ese, pero hay que hacerlo. De manera que nos vamos a ir parando y vamos a ir diciendo, Señor, acá. Y vamos a orar por América del Norte y va a ser acá. Y vamos a orar por Europa y va a ser por África y va a ser por... Ese va a ser un diseño porque en el corazón del Señor es que vos y yo seamos casa de oración para todas las naciones. Día y noche como es en el cielo, también es aquí en la tierra. Amén. Muy bien. Para los que se ponen un poquito nerviosos, esto ha sido la introducción de mi mensaje. Espero que hayan desayunado. No, prometo ir muy rápido en estos 10 minutos. Ok, atentos. Solo en esta mañana quiero, y ahora sí me introduzco a este primer pilar. Solo quiero que veas esto, ¿está bien? O sea, antes que el mundo fuese creado, el diseño de adoración e intercesión día y noche ya estaba establecido en los cielos, ¿de acuerdo? Este diseño es impartido. David es uno de los hombres que lo recibe. Luego 7 reyes y aún gobernantes de Israel tomaron este diseño y lo implementaron. El Señor Jesús, cuando enseñó a Ana, preparando el camino para la primera venida de Cristo, día y noche. Jesucristo, cuando enseñó en cuanto a la oración, esta dinámica, día y noche, día y noche. A lo largo de la historia reciente he compartido brevemente, sintéticamente, pero créeme que hay un montón de contenido y material sobre esto. Cómo han habido hitos a lo largo de la historia en los diferentes siglos de movimientos que fueron levantados bajo este diseño. Pero, oh casualidad, que en estos últimos 15 años hay más de 10.000 casas de oración en todas las naciones. Lo que nunca antes ha pasado en la historia, en estos últimos 15 años, se está multiplicando, amados.
esto tiene una sola explicación, y es que estamos a las puertas del regreso del Señor Jesucristo. Porque en la medida que nos acercamos a ese glorioso y bendito día, este diseño, como es en el cielo, va a manifestarse más aquí en la tierra. Esto lo recibís en el espíritu, lo recibís en el entendimiento. Esto es base para decir, ¿qué es lo que hacen ustedes? Casa de oración. Muy bien. Y ahí tenés para dar, ¿de acuerdo? Comunión. Compartirte que el movimiento de oración y de adoración de los últimos tiempos tendrá un énfasis vincular como nunca antes. Ahora, cuando nosotros hablamos de comunión, nosotros lo pensamos de forma horizontal, ¿no? Aún en el video, yo sé que esto tenía una trampita, pero aún en el video nos muestra como cuerpo y está bien, claro está. Pero este sentido de comunión esencialmente tiene que ver con la relación del cuerpo con la cabeza, es decir, vertical. ¿Me seguís? Es decir, una comunión y una relación cercana y estrecha con quien es nuestra cabeza, el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de comunión, bajo el contexto de casa de oración, es la relación del cuerpo con la cabeza, es decir, de Cristo con la iglesia. Y poder ir profundo, poder tener una relación saludable, poder tener una relación sustentable, una relación sólida, una relación cercana de lo que significa Cristo y aún la iglesia. Y hay dos verdades que quiero destacar bajo esta realidad. La primera de ellas es que viene el tiempo en donde Dios va a restaurar el paradigma nupcial en la iglesia. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, esto significa que la iglesia va a asumir su identidad como esposa del Señor Jesucristo. ¿Me seguís? Y esta es una identidad, y escucha esto, que por los siglos no ha sido vivida en la intensidad que vos y yo lo vamos a caminar en estos últimos tiempos. Esto es casi como un tesoro que Jesucristo tenía preparado para los últimos tiempos. Me encanta ese diseño o esa idea que Jesucristo en la cruz es como que nos dio el anillo de compromiso. Y a su regreso, Él va a consumar la boda. ¿Me seguís? Y esto es sumamente clave que lo entendamos, porque vienen días, vienen tiempos en los cuales la iglesia va a asumir su identidad como novia y como esposo del Señor. Para aclararte lo siguiente, nada tiene que ver con la sexualidad. Y no tenemos que estar ni por un instante en el pensamiento, porque eso corrompe el diseño de lo que significa una iglesia que empieza a restaurar el paradigma nupcial. Es decir, ver a Cristo como el novio y la iglesia verse como la novia. Nos preparamos para ese encuentro glorioso, nos preparamos para lo que va a ser el ser recibidos por el novio y el novio ser recibido por el cuerpo, por la iglesia. Esperamos ese gran día. Y claramente, como iglesia, caminar en la restauración de este paradigma nupcial nos va a ayudar a que el fuego por la presencia del Señor en nuestra casa de oración no se apague, amados, porque esto será parte de nuestra identidad como iglesia en los últimos tiempos. ¿No te has preguntado por un instante cómo Satanás está arremetiendo como nunca antes contra el matrimonio? Claro, nuestra mirada temporal solamente mira la crisis del matrimonio, y podemos tener aún a pastores que hoy están dedicados a lo que significa la restauración de los matrimonios, pero la mirada temporal es solamente creer que les resolvemos la crisis y ya está, y ya vuelvan a caminar. Pero en la agenda celestial, Satanás está arremetiendo contra el diseño del matrimonio, porque Satanás sabe que la identidad final de la iglesia es esa novia que está esperando por el encuentro del esposo. Por eso Satanás arremete, para que el hombre vea o crea que no hay valor en el diseño del matrimonio. Si hay algo que amo es cada vez que hay un casamiento, escucha esto,
sea de personas que conocen al Señor o que no le conocen. Ellos no lo saben, pero ellos están representando lo que va a ser ese bendito día cuando la iglesia se una con Cristo Jesús. El matrimonio va y se casa en sus expectativas. En la agenda celestial dice, ahí hay un casamiento. Ellos están recordándole a toda la humanidad que un día regresaré físicamente y me uniré por siempre y para siempre con mi amado pueblo. ¿Qué hace Satanás? Tira dardos encendidos para la destrucción de los matrimonios, para que no se cumpla el plan. Todo lo que Dios ama, Satanás lo aborrece, Satanás lo detesta, Satanás quiere operar en destrucción, pero sabe también que el plan del Señor va a cumplirse y no habrá fuerza espiritual que se manifieste en el segundo cielo que logre detener ese plan perfecto trazado por el Señor. Ahora, ¿qué significa la restauración del matrimonio nupcial? Yo no sé si vos recordás, pero Juan el Bautista, Juan 3, verso 28, dice: ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Pero escuchá lo que dice Juan el Bautista, dice: el que tiene la novia, ¿quién es? Es el novio. Podés ver, ¿no? Paradigma nupcial. Pero el amigo del novio que está allí y que hace, le oye, se alegra en gran manera con la voz de ¿quién? Del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Te das cuenta que se trata de Él y no de nosotros? Y Dios libre esta casa de levantar ministerios personales, de levantar humanidad por la cual la iglesia se deslumbre del hombre. Oh, mi hermano, nunca dejes de verte como un amigo del novio. Que tu ministerio, tu servicio, sea para preparar a la novia. Pero nunca lleves a que la novia desvíe su mirada de los ojos del novio. Y hoy hay tanta gente seducida por tantos ministerios. No, porque sigo a sigo a este otro, pongo like, pongo me gusta en esto. No, a mí me gusta este apóstol o este pastor. Y hay gente que a veces defiende con más pasión al hombre que al hijo del hombre. Porque llegarán días en los cuales habrá muchos amadores de sí mismos. Amados, esto ya está operando en la iglesia. Pero nunca te olvides que la restauración del paradigma nupcial es que vos y yo somos amigos del novio. Y que estamos para edificar al cuerpo, para edificar a la iglesia. Y para que la novia, lejos de ser seducida por el amigo, la novia no deje de contemplarle a él y de amarle y de cada día enamorarse más de él. ¿Recibís esto, amado? Por eso Jesucristo, aun cuando enseña sobre los últimos tiempos, la restauración del paradigma nupcial, ¿qué significa comunión? Significa que la iglesia empieza a responder al amor del Señor de una forma desinteresada, de una forma extravagante, de una forma en la cual no está calculando. Mateo 25, cuando el Señor Jesús está hablando de los últimos tiempos y en una de las enseñanzas magistrales de lo que significará la dinámica de ese tiempo en el cual ya estamos caminando, quiero decirte, Mateo 25, del 1 al 13, el Señor nos enseña por medio de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál es el contexto? Paradigma, ¿qué? Nupcial. 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes, las otras 5 ¿qué? Insensatas. 5 que cultivaron aceite y que cultivaron aceite extra, y otras 5 que hicieron la plancha. Pero cuando se oyó ¿quién? ¿La voz de quién? Del novio. Dice que estaban hasta ese momento en un sueño profundo, todas se despertaron, pero las 5 que habían cultivado aceite, dice que entraron. ¿A dónde entraron? A la fiesta, entraron a la boda. Por eso la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que va a caminar en esa identidad. No significa que no
nos tenemos que vestir de novios. No. Tiene que ver con el espíritu de la relación, de lo que significa los días previos a la boda. Con cuánta expectativa, con cuánto anhelo, con cuánto deseo me preparo para ese momento, para esa bendita hora. Me preparo para... Esa es la restauración del paradigma. Una iglesia que está tan apasionada por el Señor, que no hay propuesta del sistema, no hay vino que le venga, no hay antivalores en los cuales su mirada se desenfoque, sino que sus ojos están puestos en el amado. Ojos como de paloma, amado. Enfocados en Él. Enfocados en Él. Enfocados en Él. Oh casualidad, Mateo 7:23, Jesucristo, aun cuando empieza a enseñar sobre los falsos profetas, Él dice, en aquel día, en aquel paradigma nupcial, en aquel día dice, muchos me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre multiplicamos, en tu nombre hicimos este ministerio y aquello, en tu nombre. Y el Señor que dice, sin embargo yo les diré, no los conozco. ¿Sabes qué significa eso? El término conozco en el griego es ginosco, que la esencia es, no me poseyeron, no tuvieron intimidad conmigo, no caminaron en el paradigma nupcial. Me seguiste de oídas. Te traían tal vez la iglesia, pero no cultivaste una relación de amor. No fuiste apasionado por mí. Y aunque tuviste ministerio, tuviste tal vez aplauso, reconocimiento de la gente, dice el Señor, pero sin embargo yo no estuve en ese lugar. Oh, mi hermano, estos son de los pasajes que me hieran la sangre. Ese hombre extraordinario de Dios, Billy Graham, una vez él dijo, éxito en Dios no es ser conocido por las personas, es ser conocido por Dios. ¿Qué hace hoy la gente? Desespera para ser conocido por las personas. Y hemos abandonado nuestros lugares de intimidad con nuestro amado. Nos hemos retirado de nuestras cámaras nupciales para pasar tiempo con otros amores. Sin embargo, el Señor dice, para esta casa de oración yo quiero soltar este paradigma. ¿Saben cuál es? La restauración del paradigma nupcial. Gente que no puede vivir sin mi presencia. Gente que está ahí contendiendo por la presencia del Señor, que desespera por la presencia del Señor. Más que ministerios, más que popularidad, más que el aplauso del hombre, es gente que desespera si mi presencia no está. Es gente que ha sido herida por el amor del Señor. Va. Lo que dijo Cantar de los Cantares, el año que viene voy a predicar sobre esto. Prepárate, el año que viene, ya lo tengo en agenda, voy a predicar del libro Cantar de los Cantares. Y puedo decirte de antesala, vamos a salir enfermos de amor por Él. Pero quiero decirte que esto es una activación a tu presente hoy. Hoy en Dios tenemos la gracia de restaurar el paradigma nupcial. Y quiero que cuando esté frente al Señor, Él me diga, te conozco. Solo hago este paréntesis, por eso Satanás sabe que si ataca tu lugar de intimidad, todo lo demás se seca. Por eso recién, mientras oramos por la pureza del Señor, el Espíritu trajo y decirle, santifica el cuerpo, purifica la iglesia. Porque la clave está en que si vos, y escuchá, esto es una llave espiritual que te doy, si vos restaurás tu lugar de intimidad, ese lugar dejará de ser el lugar de caída y de pecado. Y ese va a ser el lugar en donde vas a tener las citas más gloriosas con la presencia del Señor. Lugar de intimidad, entiéndase, tu habitación, el comedor cuando los pibes se fueron. Es el lugar donde tenés la cita con el Señor. Puede ser tal vez la computadora, puede ser tu oficina, lo que sea, pero es el lugar cuando vos decís, Moody dijo, carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Y vos decís, es cuando accedo tal vez, ¿y a qué accedo? A buscarte, Señor. Pero claro, si mi intimidad está corrompida, si la intimidad es igual al lugar de caída, de pecado, de ocultamiento, de esconder las cosas,
decir al Señor en esta mañana: Señor, necesito que restaures mi intimidad. Porque si mi intimidad no es restaurada, el paradigma nupcial no va a ser activado en mi vida. Y Satanás te quiere ahí, te quiere. Anda a la habitación, pero anda al hábito oculto. Anda a hacerlo tramposo, anda porque nadie te ve. Sin embargo, vuelvo a decirte en el nombre de Cristo, que si vos por la fe respondés a la invitación del paradigma nupcial, Dios va a restaurar tu lugar de intimidad. Y eso es lo que clamaba hace una hora atrás. Restaura, Señor, los lugares de intimidad de esta casa en el nombre de Jesús. Restáuralos, Señor, que dejen de ser espacios en donde habita el pecado, donde habita lo corrompido. Oh, mi hermano, que tu vehículo sea un lugar en donde la presencia del Señor habite. Encuentro con Él, íntimo con Él. Tengo que terminar. Tenía mucho más, pero vamos. Por eso Juan el discípulo, ¿cuál es el adjetivo por el cual fue conocido? ¿El discípulo qué? Amado. Paradigma nupcial. ¿Y qué fue lo que lo tomó hasta como hábito? Dice la palabra que lo que hacía él ponía ¿qué? Su cabeza en el pecho del Señor. Es decir, él tuvo el honor de escuchar los latidos del Señor Jesús. Por eso la iglesia que restaura, escucha esto y recibirlo en el nombre del Señor, la iglesia que restaura el paradigma nupcial es la iglesia que puede apoyar su cabeza en el corazón del Señor y aprender a discernir los latidos del Señor. Aprender a moverse por los movimientos, como me enseñaron en biología, el sístole y la diástole. Es así, era así, ¿no? Era el movimiento que piqui. La iglesia que restaura el paradigma nupcial es la iglesia que está en el pecho del Señor. No es la iglesia que le exige, que le reclame, que le demanda al Rey de Gloria. Es la iglesia que apoya su oído en el pecho del Señor y le pregunta: Señor, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Y el Señor, ¿sabes qué hace? Abre su corazón y empieza a impartir las pasiones que hay en su corazón. Y habla de la iglesia, y habla de la pasión que tiene por las naciones, y habla de la pasión que tiene por la intimidad, y te imparte la pasión que tiene por Israel, y te imparte la pasión que te dice: mira que estoy desesperado por regresar. Sin embargo, él dijo: y cuando regrese daré fe en la tierra. Mi iglesia estará sobre mi pecho, o estará tan urgida de su agenda. Habrá negado tanto la fe, se habrá olvidado tanto de mí, que dejó de poner su pecho, su cabeza en mi pecho. Sin embargo, la iglesia que aprende a vivir bajo esta relación de paradigma nupcial, te conozco, vivimos una relación de amor, vivimos una relación apasionada. Es la iglesia que cuando todo lo demás esté convulsionado, cuando todo lo demás esté quebrándose, cayéndose, cuando las economías, las naciones, cuando los ejércitos se levanten, la iglesia que permanezca en el pecho del Señor será la iglesia que se mantendrá en pie, amado. Porque fue una iglesia que aprendió a establecer una común unión con Jesucristo. Bienvenidos a casa. Él ya nos estaba esperando. A esta clase de amor, amados, a esta clase de relación. Te dije al comienzo, el profeta Isaías fue alguien que trastornó, inspirado por el Espíritu Santo, aún el paradigma del pueblo de Israel. Porque claro, para el judío, verlo a Dios era verlo en dos facetas esencialmente: santidad y majestad. De hecho, en la primera venida de Jesucristo, los judíos se frustraron porque ellos esperaban a un gran libertador. E imagínate, Jesucristo entrando en un burrito en Jerusalén. Y ellos como diciendo: ¿qué es esto? Esto es una farsa. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron sin producción en los cielos? Claro, porque para el judío el anhelo ferviente y ardiente en su corazón era
necesitamos que venga ese gran libertador sobre nuestra nación y que nos saque de la opresión. Claro, Isaías, escuchame esto porque es tremendo. Isaías, 700 años antes de la primera venida de Jesucristo, recibe el modelo paradigma de lo que va a significar la segunda venida de Jesucristo y su iglesia. O sea, fue el hombre que profetizó y tuvo profecías para la primera venida de Cristo, claro está. Pero la mayor cantidad de profecías que Isaías recibe tienen que ver con la segunda venida de Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo que profetiza en muchos pasajes? El paradigma nupcial. Pastor, si no me da base bíblica no le creo. Ok, Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor. Eso para el pueblo judío era ofensa, amado. ¿Cómo tu marido? Eso era blasfemo. Hablar de Dios como marido. Dice: porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Isaías 62:5: como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y yo sé que así como a muchos judíos esto ofendió la mente. Puede que a más de uno en este lugar pasajes de este tipo esté ofendiendo la mente, porque vincularnos a Él desde este paradigma es casi como una ofensa. Amado, quiero decirte que vamos hacia un camino en el cual la unión, Efesios 5, lo prediqué hace un par de domingos atrás, el misterio de la unión de Cristo y la iglesia es que seremos finalmente uno. Paradigma nupcial. Y termino. ¿Primera vez que lo digo o no? Me dijeron que, ¿cuántas decían? ¿4? ¿4 era? 3, ok. Me quedan 2 más todavía. Tengo un par de tiros más. ¿Qué significa, pastor, entonces la sede de casa? Comunión, la restauración de una relación cercana, cotidiana y diaria con el Señor. Ni siquiera me acostumbro a la leche o a la comida que Dios le da al otro. Es que yo busco en tu presencia y paso tiempo con el Señor y genero el hábito de poner mi cabeza en su pecho y escuchar su corazón. Restauración de paradigma nupcial. Y en segundo lugar, y tal vez trascendental también es que para el Señor, vos y yo somos su deleite. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se deleita cuando vos y yo aprendemos a pasar tiempo en su presencia. Él no es un Dios que está lejano, que está indiferente, distante, sino que a Él le provoca placer. Él es el creador, Él es la fuente de placer. ¿Me seguís, no? Pero cuando Él ve a su pueblo voluntariamente, no porque ha sido amenazado, no porque está asustado, sino porque es una iglesia que le cayó el velo, le cayó la ficha, y que se acerca a Él, no porque se ha enamorado de las manos, sino porque se ha enamorado de su rostro. Las manos tipifican lo que Dios nos da, el rostro lo que Él es. Cuando la iglesia se enamora del Señor, y este es uno de los secretos, aquellos que llevan años estableciendo casas de oración, dice la iglesia que aprende esta llave de darse cuenta que a Dios le provoca deleite cuando sus hijos pasan tiempo en su presencia, son las iglesias que comienzan las casas de oración y que a lo largo del tiempo se mantienen día y noche. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. No, vengo porque me pidió el líder. Vengo porque si no me ve el pastor se enoja. Vengo porque se me están complicando las ventas en el negocio, así que va como si fuese que un mufa. La iglesia madura es la que, porque ama por sobre todas las cosas al Señor, apoya su cabeza en el pecho y dice: Señor, ¿qué te provoca que ponga mi cabeza en tu pecho? ¿Y sabes qué te responde Dios del cielo? Placer, deleite. Dice Isaías 62, 4 al 7, por eso es un destruye paradigmas el profeta.
dice, nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará, mi deleite está en ti. ¿Puedes ver esto? O en ella. Y a tu tierra prometida, porque en ti, escucha esto, en ti se deleita el Señor, y tu tierra tendrá ¿qué? Esposo. ¿Puedes ver el paradigma nupcial? Operando aún en la declaración de mayor placer. ¿Qué es lo que más placer le provoca a nuestro Dios? Que vos y yo estemos ¿qué? En el pecho de su presencia. Hola, ¿estás acá, iglesia? ¿No? Porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado, dice centinelas, he colocado, ¿qué es? Intercesores. He puesto casas de oración en todas las naciones. Y a la medida que me aproximo a mi regreso, dice, esto se va a multiplicar. Dice, en todo el día y en toda la noche, jamás ¿qué? Jamás callarán. ¿Por qué? Porque descubrieron el secreto de que Dios se deleita cuando estoy en su presencia, pero yo también aprendí a deleitarme en la presencia del Señor. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Dios restaura este paradigma nupcial, pero porque Él lo que quiere es la manifestación de su presencia en medio del cuerpo, en medio de la iglesia. Una relación de amor, sabiendo que si me acerco a Él, sabiendo que este próximo viernes, claro que cuando vos restaures tu intimidad, claro, y eso también le provoca placer al Señor, pero imagínate la suma de los hijos, lo que significa corporativamente estar contendiendo en su presencia por 12 horas y a partir del mes que viene 24 horas. ¿Qué provoca esto en el corazón del Señor? Deleite, placer, diciendo, lo entendieron, lo disfrutan. No es por religión, amado. No, yo prefiero quedarme a ver un partido de fútbol. Amado, que se te revele Cristo, amado. No, porque yo la verdad que estoy... Amado, si aquí debajo del sol no estás dispuesto a pasar tiempo en la presencia del Señor, ¿a quién estás siguiendo? ¿O qué te crees que en la eternidad qué va a haber? ¿Va a estar River y Boca en las tribunas? Se hablará solamente de uno, se adorará solamente a uno, se reconocerá solamente a uno, se apasionará solamente por uno, descubriremos facetas de uno por siempre y para siempre. Y ese nos dice, porque cuando venís a mí, eso provoca ¿qué? Deleite, placer. Es disfrutable la presencia del Señor. Satanás te quiere engañar con que te aburrís. Vení a la presencia del Señor. Y ya estoy viendo cuando estemos en ese lugar, amado. Y ya estoy viendo cuando de 24 pasaremos a 48 y anhelo cuando digamos, Señor, ya vamos por 3, 4 días. Y Dios proveerá de los recursos de las personas para que como es en el cielo, será también en la tierra. No gente movida por emociones ni por crisis sociales. Gente que está caminando en el paradigma de la común unión de la casa. Voy a casa porque Él me está esperando. No sé si te pasa cuando estás trabajando o tal vez has pasado mucho tiempo fuera de casa. ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Regresar a casa, ¿no? Porque en casa, y la casa es la casa. Cuando esta casa se reúna corporativamente, me alegré con los que decían, ¿a quién? A la casa del Señor. A la casa. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora, Señor? Puedes venir, Señor, puedes venir y habitar entre nosotros. Habitar entre nosotros. Ponete en pie, por favor.
Porque, amados, Él compartirá con reyes, con reinas, con sacerdotes y sacerdotisas. Él nos pondrá a gobernar sobre todas las naciones, sobre todo lo creado, pero con aquellos que intimamos con Él, amado. Con aquellos que conocimos el plan, que inquirimos, que fuimos profundos y que respondimos. No con aquellos que de oída a oída dijeron, bueno, no, Él va a compartir su reinado con aquellos que le anhelaban, con aquellos que deseaban su presencia. Sin tu presencia me muero, me seco, me extravío, me endurezco, me pervierto, me corrompo. Si tu presencia no está conmigo, Señor, no me quites de este lugar, Señor. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques de este lugar, Señor. ¿Por qué no aquí, Señor? ¿Por qué no ahora? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, revelando la gloria de Papá. Y nos prometió, si nos unimos en su nombre, en medio nuestro tú estarás. Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias. Revelando la gloria de Papá. Oh, gracias. Y nos prometió, si nos reunimos en su nombre, Estamos en tu casa, amado. en medio nuestro tú estarás. Porque no aquí, porque no ahora, puedes venir, Rey de gloria. Habita entre nosotros, habita entre nosotros. Porque no aquí, porque no ahora, puedes venir, Restaura. Rey de gloria. Restaura el paradigma nupcial en la iglesia, Señor. Nos acercamos a ti. Eres nuestro deleite, Jesús. Oh, Señor.